Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar, nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General Lavalle y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus, te damos la bienvenida a nuestro programa. Ahora tenemos una interesante nota sobre un novedoso sistema para detectar el coronavirus que se está aplicando en la localidad de Suipacha, provincia de Buenos Aires. Algo muy interesante, original y muy útil, por supuesto. Estamos en contacto con la doctora María Elina Ilianes, que es bioquímica, jefa del laboratorio del Hospital Municipal Esteban Ibarne, que pertenece a la región sanitaria 10 de la provincia de Buenos Aires. Y ella nos va a contar un poquito de qué se trata este método. Doctora Ilianes, ¿me está escuchando? Sí, hola, ¿cómo estás, Marcelo? Encantado de conocerte, María Elina. Mira, estuve leyendo un poquito esto. ¿De qué se trata este método de diagnóstico? Bueno, te cuento. Este método se llama Cuera. Es un sistema muy innovador que puede detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 en la voz. ¿En la voz? Sí. En la voz, sí. Nosotros lo que hacemos es grabamos a los pacientes. Ajá. Hacemos una grabación aproximadamente de 3 minutos. En realidad lo que hacemos es, dentro de un protocolo que ya tenemos en el hospital, agregamos también la grabación de voz. Es un método de resonancia protónica y esa grabación que hacemos es procesada por un software especial que mediante inteligencia artificial detecta microfrecuencias que están presentes en la voz de personas infectadas y ahí reconoce esas microfrecuencias y te da en pocos minutos te da un resultado y te informa si el paciente tiene una alta probabilidad de ser COVID positivo o negativo. Tenemos por parte para nuestros oyentes. Contame qué es esto de protónico, cómo es el tema este. Bueno, te cuento. Sí. Este sistema en realidad lo trae a Argentina una fundación que se llama Sonríe la Vida. Nosotros en el hospital de Suipacha es una ciudad muy chiquita, Sí. Debe estar a 100 kilómetros de Vicente López aproximadamente. Ajá. Nosotros veníamos muy bien con el tema números de COVID, digamos, en la pandemia, hasta, te diré, mediados de junio teníamos 0 casos. Porque Suipacha estaba cerrada, los ingresos a Suipacha estaban controlados con enfermeras y con médicos, pero bueno, después de ese fin de semana del Día del Padre, nuestra burbuja que era Suipacha, se rompió en 1000 pedazos y en ese momento, cuando realmente estábamos pasando un momento muy duro en el hospital de Suipacha, pues nos paralizó el hospital, fue ahí cuando conocimos a la gente de la fundación y bueno, y ahí pudimos empezar a utilizar en realidad de entrada lo que queríamos ver era cómo funcionaba, ¿sí? Porque imagínate, Claro. Cuando nosotros nos enteramos que estaba la posibilidad de testear a la gente con un micrófono, que en un ratito tuvieses un resultado. Es increíble. Vos lo hacés hablar al paciente y va a una computadora. Claro, exacto. Sí, nuestro protocolo de COVID es el paciente primero, o sea, tenemos 2 tipos de pacientes: el paciente internado con sospecha de COVID, Ajá. y el paciente que es ambulatorio, pero cumple con los requisitos de casos sospechosos, ¿sí? O sea, es un paciente que tiene ya 2 o más síntomas, o es un paciente que es contacto estrecho de alguien que ya sabemos que es positivo, que está declarado en el CISA y demás. Correcto. Esos pacientes en el hospital reciben una consulta médica, se le hace el hisopado nasofaringeo por la técnica de RTC-PCR, que es el hisopado que todos conocemos, le grabamos la voz, se le hace una tomografía de tórax, la planilla epidemiológica, y ese paciente se sigue. Entonces, bueno, ahí fuimos viendo los primeros días, estábamos todos yo tenía intriga, tenía compañeros de trabajo que realmente
uno de nuestros médicos del grupo de seguimiento nos dijo, ustedes están para el psiquiatra si creen que esto va a funcionar. Sí, qué interesante. Te diré que soy uno de los que más se apoderó del sistema, porque él, muy bien grabamos, al ratito nos llama a ver cómo le dio a ese paciente. Nuestros resultados de PCR que se mandan al hospital de Mercedes tardan más o menos 24, 48 horas. Cuando fue nuestro brote en el hospital, ahí nosotros estábamos mandando al Malbrán o a la ciudad de La Plata, y había días que tardaban 4, 5 días. Fue justo en el momento que se colapsó todo, ¿no? Así claro. Que bueno. Y así comenzamos a ver los números, empezamos el 27 de agosto, hicimos un corte ahora a mediados de noviembre para poder analizar los números. Y bueno, los números son esperanzadores, la verdad que bueno, eso es simplemente un estudio. Un estudio, hizo entonces, el paciente habla a la computadora, ustedes tienen un programa, inteligencia artificial. Nosotros tenemos un programa que nos facilitó la Fundación Esta Sonríe la Vida, el paciente graba, o sea, tenemos un micrófono, se quita el barbijo y graba cerca de ese micrófono durante 3 minutos. Esa grabación se extrapone a un software y al ratito tenemos el resultado. Claro. ¿Y el resultado qué es? ¿Riesgo, factor en riesgo? ¿Se lo dan como positivo, negativo? ¿Cómo? Exacto. El resultado es, aparte te da un porcentaje de qué posibilidad de que el paciente esté infectado. Abajo te lee todas las porciones de porciones de genoma, porque lo que hace este sistema es, una vez que uno tiene la secuencia del SARS-CoV-2 que se obtuvo, lo que hace el sistema lo diferencia del resto de los coronavirus existentes. Sí. Entonces te lee, para cada porción del virus que se estudia, hay una escala, entonces con esa escala ven si está sobrepasada la escala o no. Y la otra información que te da, que es muy útil para el equipo de salud, es que aparte te lo localiza en el cuerpo del paciente. Ah, qué interesante. Sí, eso. Genial. Te dice, por ejemplo, te manda la información y dice localización en el cuerpo, nariz y garganta, en intestino, en músculo o en pulmón. Pero es buenísimo esto, es excelente. Es muy completo. Es excelente. A ver, contame ahora un poquito los resultados. Ustedes habrán comparado, me imagino, entre el PCR positivo y los resultados. Sí, ¿Cómo hasta ahora cómo viene dando? Hasta noviembre, hasta el 15 de noviembre, alcanzamos a grabar a 144 pacientes. De esos 144 pacientes tuvimos 40 con PCR positivas y 98, o sea, casi más del doble, con acuera positivos. Sí. Entonces, como nosotros tenemos la ficha epidemiológica, pudimos clasificar a los pacientes en 3 grandes grupos. Los pacientes que se encontraban en la etapa inicial de la infección, los pacientes que ya estaban activos y los pacientes de la etapa final de la infección. Y lo que vimos, que para mí es una de las conclusiones más importantes que obtuvimos hasta ahora, es que en esa etapa inicial nosotros tuvimos 22 pacientes positivos por afuera, que sí. Es este sistema, y solamente 6 fueron positivos por PCR. Esos pacientes que digamos fueron positivos para afuera y negativos por PCR, los pudimos seguir a varios a las 72 horas, entre 48 y 72 horas, cuando veíamos que evolucionaban, que la tomografía, se le repetía tomografía y aparecían nuevas lesiones y demás, los rehisopamos para PCR. De esos varios fueron positivos a los 72 horas para PCR. Ah, bueno. Y otros los pudimos confirmar ya con anticuerpos, o justo en el medio del estudio pudimos empezar a utilizar el test rápido para antígenos, el de Abbott, y también algunos los pudimos confirmar por este método. Es decir, que de los 22, es decir, no hubo un falso positivo, ¿me querés decir entonces? 5 que no pudimos seguir más, porque fueron pacientes jóvenes que tuvieron síntomas y se pararon, dieron negativo, y después no volvieron más al hospital. Pero el resto, los que pudimos seguir, que habían sido de una primera instancia positiva y que siguieron en contacto con nosotros porque o terminaban internados o seguían evolucionando con la infección, y los médicos de seguimiento telefónico pudieron recitarlos para rehisoparlos o para hacer antígenos o anticuerpos, los pudimos confirmar. Bien. Eso yo creo que es lo que te decía, la conclusión más importante, porque yo lo que pienso es que, digamos, lo más importante que podemos hacer hoy, hasta que lo venía escuchando a Camilo anteriormente, el doctor Camilo, lo más importante que nosotros podemos hacer desde el equipo de salud,
hasta que esté la población inmunizada, es detectar lo antes posible al paciente asintomático o el oligosintomático, ese paciente que tiene esos síntomas leves, o el asintomático que su PCR es negativa y es un paciente que en realidad está infectado, está infectando, tiene la posibilidad de infectar y no lo sabe. Claro, ese para mí claro. es el punto crucial de esto. Qué increíble. La verdad que es... a ver, contame esto, ¿a dónde apunta? ¿Esto lo van a difundir? ¿Se va a quedar en Suipacha o me imagino que lo van a difundir para otros municipios? Mira, yo simplemente soy la bioquímica de Suipacha, dirijo el laboratorio, puse a punto esto acá. Yo pienso que sí, que esto es escalable. Yo creo que en Argentina es el primer estudio que se hizo, pero yo ojalá lo puedan repetir en otras instituciones, porque digamos, a un mayor número de muestreo de pacientes, las conclusiones van a ser mucho más certeras. Y imagínate que es un sistema cero invasivo, no te tienen que estar hisopando. No, o sea, claro. De entrada, ¿no? Cero invasivo, de bajo costo, tenés rápido el resultado. Sería genial, la verdad que sería genial. Claro, yo creo que sí, pero bueno, ya eso es un tema de la fundación. No, claro, eso es lo que te decía, es decir, si es un tema, a ver, un programa de computación que hoy en día me parece que no es algo tan tremendo, sino que se puede conseguir, y bueno, difundirlo sería, me parece maravilloso. ¿Esta fundación es una fundación de la zona o es una fundación nacional? No, esta es una fundación nacional que a su vez tiene un apoyo a través de CIFAI, que es una institución internacional. Yo la realidad es que los conocí telefónicamente cuando nos enteramos que estaba este sistema, y el miércoles pasado que presentamos todo este trabajo con los números, todo en el municipio de Suipacha, ellos se acercaron. Sé que es una institución, una fundación con profesionales interdisciplinarios, ya de larga data. Sé que se llama Sonríe la Vida, pues ellos trabajaban mucho en el norte con el tema de odontología, en Chaco, en el norte nuestro. Pero bueno, no tengo todo, ya te digo, la conocí ahora en el medio de esta pandemia. Claro. Contame, a ver, un poquito más específicamente, ¿qué es lo que en realidad detecta este programa? ¿Qué cambios en la voz detecta? ¿Vos tenés idea cómo es que llega el software a hacer la detección? Claro, la voz, en realidad, es mucho más que una frecuencia. Y cualquier tipo de enfermedad altera esa frecuencia vibratoria, que es lo que permite identificar patrones. Entonces yo lo que estuve viendo, porque imagínate, yo como bioquímica necesito, que es lo que yo le comentaba a uno de los médicos del equipo de la fundación, yo necesito entender cómo funciona esto, porque yo necesito ver reacciones, ver, no sé, a qué longitud de onda se lee un color, una aglutinación, una inmunofluorescencia, claro. Y esto de la voz también me llamaba mucho la atención. Ellos lo que me explican es que hay muchas capas en la voz que se estudian, y lo que se hace en realidad es, en este punto es bastante parecido al PCR, ¿no? Hay una secuencia de nucleótidos que ya se saben cuál es la secuencia para COVID, para el SARS-CoV-2. Sí. En esa secuencia se conoce la vibración. En vez de en PCR uno sabe cuáles son los nucleótidos y se estudia ese pedacito de ARN. Acá estudia ese pedacito, pero las vibraciones. Entonces, una vez que tienen el patrón de vibración, uno escanea la voz y buscas ese patrón. Qué interesante. Sabes que nuestro programa lo hacemos junto con una colega que es otorrinolaringóloga, ella está muy interesada en este tema, muy interesada. Por eso te estoy preguntando esto, ¿no? ¿Qué cambios hay y qué interesante sería esto llevarlo a la práctica, pero a todo nivel, digamos, a todo nivel nacional, te diría, ¿no? La verdad que de alguna forma, cuando me enteré de esto, medio me sorprendí, dije, pero qué cosa sencilla nos podría llevar a un diagnóstico, ¿no? Con todos los temas de laboratorio. Yo lo que tengo entendido es que este método de estudio de la frecuencia de la voz hace más de 10 años que se está estudiando. Hay un grupo muy fuerte de Holanda, Bélgica, que son los que están con este proyecto, y bueno, a través de la fundación lo traen. Y ayer, por ejemplo, estuve en otra radio hablando, que también la persona me decía, yo me doy cuenta cuando uno de nuestros compañeros estuviera infectado porque le cambia la voz, pero en realidad lo que este software detecta, el oído nuestro no lo puede detectar, la realidad es esa, a uno le parece, pero no, pero sí, es muy interesante. Yo lo que estamos queriendo hacer ahora en el hospital, que ya vimos que esto funciona y demás, empezar a testear sobre todo a la gente de enfermería. Nosotros tenemos un grupo muy joven de enfermeras que muchas veces, tuvimos ya varios brotes en el hospital.
El primero fue terrible, el primero nos paralizó el hospital. Imagínate que de 7 terapistas que teníamos, 6 se infectaron, desde el director, bueno, no tuvimos más, no teníamos gente administrativa de cocina, nada, y enfermería también, fue para nosotros terrible. Entonces, testear a las enfermeras, que son gente tan joven, que por ahí lo pasan asintomático, y están en contacto con pacientes que están enfermos por otra situación, y poder aislarlas antes, viste, el box de enfermería hay mucho contacto entre ellas y demás. Y como eso en empresas grandes, sí, claro, es escalable, claro, la verdad, claro, que sería escalable en muchas situaciones. Pero bueno, ahora hay que ver qué pasa haciendo estudios con mayor envergadura, ¿sí? Exactamente. Bueno, la verdad que estoy muy contento con esto, ¿viste? Ojalá esto se difunde, ojalá sea exitoso. Esperemos tener resultados, sería interesante que nos volvamos a encontrar, a ver si después nos pases bien cuáles fueron los resultados, cómo salió. Me imagino que están armando un trabajo. Cómo no, nosotros el trabajo ya lo escribimos a nivel científico, está un redactor, viste, que pasa por una redacción que claro, te lo corrigen, claro, y va a salir una revista científica, pero te lo voy a hacer llegar, obviamente. Bueno, me encantaría que me llegas, porque lo queremos difundir también, ¿sabes? Sería importante que esto se sepa, Y la verdad nosotros también estamos muy contentos, y que bueno, que desde Suipacha poder dar esto, y nosotros la verdad estamos emocionados. Quiero que sea moderada mi emoción, pero yo estoy muy contenta, la verdad que, no sé, ojalá que esto pueda ayudar a mucha gente. Bueno, ojalá que sí. María Lina, te damos un saludo, un beso grande, la verdad que bien, sorprendidos y contentos por este nuevo descubrimiento. Vamos a ver el futuro y seamos optimistas, ¿no? Dale. Te mando un gran beso. Un beso para vos. Gracias. Bueno, qué interesante esto, ¿eh?